todos, soy Seki y hoy viajaremos a la época dorada de los arcades para redescubrir el clásico Black Tiger y todas sus versiones. En la década de los 80, US Gold llegó a un acuerdo con Capcom para adaptar varios de sus éxitos, y el juego que nos ocupa hoy fue uno de ellos. Si quieres saber qué tal resultaron sus adaptaciones, sigue conmigo hasta el final del video. ¡Que comience la comparativa! Black Tiger es una máquina arcade de acción y plataformas que fue desarrollada por Capcom en 1987. Esta placa pre-CPS-1 fue bastante popular en los salones recreativos de la época y se adaptó a numerosos sistemas domésticos, aunque sorprendentemente no llegó a ninguna videoconsola. Ambientado en un mundo de fantasía medieval, Black Tiger nos pone en la piel de un bárbaro homónimo con la misión de derrotar a 3 dragones demoníacos que han asolado su reino. Para lograr esta hazaña, nuestro héroe tendrá que superar 8 niveles infestados de monstruos equipado con un mangual y dagas arrojadizas. La frenética acción de este hack and slash está aderezada con algunos elementos propios del género RPG. Por ejemplo, podemos realizar mejoras a nuestra arma y armadura en las tiendas que se desbloquean al rescatar a ciertos cautivos dispersos por los niveles. Estos NPCs también pueden recompensarnos con consejos estratégicos obvios, tiempo extra o cenis, una moneda ficticia acuñada en Black Tiger que se usaría en futuros títulos de la compañía. El diseño de los extensos escenarios propicia un desarrollo no lineal, siendo notoria su verticalidad gracias a las abundantes columnas flotantes sobre las que podemos trepar. Toda esta libertad de movimiento, unida al afán de exploración por la presencia de tesoros y secretos ocultos, convierten al tiempo en un enemigo más. En cada rincón de estos mapas nos aguardan saltos milimétricos, trampas sorpresivas y seres de ultratumba que nos infligirán daño de forma casi inevitable. Sin embargo, considero que el nivel de dificultad está bien ajustado. Con un poco de habilidad, memorización y equipación estratégica lograremos superar el juego sin gastar demasiados créditos. Conviene señalar que la revisión lanzada en Japón, llamada Black Dragon en honor al enemigo final, presenta un nivel de dificultad ligeramente mayor. En esta versión, las letales trampas de rocas son más habituales y no es posible agacharse para evitar el contacto con los monstruos finales. Por otro lado, cuesta más mejorar las habilidades del personaje, ya que se ha incrementado el precio de algunos ítems de la tienda. A nivel gráfico, Capcom hizo un trabajo notable. Los sprites del personaje y los monstruos, a pesar de su pequeño tamaño, presentan un considerable nivel de detalle y están bien animados. En cuanto a los escenarios, aunque lucen elementos bastante elaborados, en ocasiones pecan de estar demasiado vacíos y resultan excesivamente repetitivos. Con todo, el conjunto gráfico se integra perfectamente logrando una atmósfera que sumerge al jugador en una auténtica epopeya fantástico medieval. Tan emblemática como machacona, la banda sonora compuesta por Tamayo Kawamoto es otro aspecto destacable de Black Tiger. Su mezcla enérgica y dinámica de melodías épicas complementa adecuadamente la ambientación del juego.
Como aspecto más desfavorable, encontramos una acuciante falta de variedad en la fórmula del componente de acción. La reiteración de los enfrentamientos contra los mismos enemigos y el reciclado de monstruos finales afecta negativamente a la sensación de progresión y le resta frescura a la jugabilidad. A pesar de que podemos considerarlo como el mejor juego entre todas las adaptaciones, el título de Softworks no logra capturar completamente la esencia del original debido a sus numerosos cambios y carencias. La reducción de 8 a 6 niveles no representaría un gran problema si no se hubiera modificado tanto su diseño. Por otro lado, se han recortado un gran número de desafíos y enemigos o variado demasiado su comportamiento. Por ejemplo, no hay ni rastro de las trampas de rocas o los murciélagos, y ahora es imposible destruir los proyectiles de los demonios de fuego. Aunque se reconocen influencias del juego original a nivel gráfico, la falta de atención al detalle es evidente en este apartado. Muchos sprites y elementos del escenario exhiben un único esquema cromático y su acabado es bastante pobre. La calidad del sonido también es cuestionable. La música adolece de una notable falta de variedad y además el juego carece de efectos sonoros. Sin lugar a dudas, el aspecto más destacable de esta versión es su jugabilidad. A diferencia de las adaptaciones de 16 bits, la acción es muy fluida y los controles responden a la perfección. Desafortunadamente, ahora no es posible disparar durante el salto, algo que se echa de menos en los enfrentamientos contra los monstruos finales. Tiertex, famosa por sus conversiones rápidas pero de cuestionable calidad, fue la encargada de llevar Black Tiger a ZX Spectrum por encargo de US Gold. Aunque los gráficos presentan un tamaño considerable y están bien dibujados, la limitación monocromática dificulta la visibilidad de los enemigos. Este problema se ve agravado por la ausencia de feedback al golpearlos, generando aún más confusión durante el juego. La experiencia sonora es escasa, con efectos mínimos y la ausencia total de música. Con solo 6 niveles, significativamente más reducidos que los originales, y la eliminación de varios enemigos y jefes, esta versión presenta un mayor desafío debido a sus controles imprecisos y elevada dificultad. No obstante, destaca por ofrecer una jugabilidad más fluida en comparación con sus homólogas de 16 bits. Como era demasiado habitual, los usuarios de Amstrad CPC recibieron un port directo de ZX Spectrum.
A nivel visual apenas se aprecian modificaciones. El color de los sprites y el fondo ha pasado de amarillo a verde, pero esto no hace que el personaje se distinga mejor. El diseño de la interfaz es incluso peor y, por si esto fuera poco, observamos una notable disminución de la velocidad respecto al sistema de Sinclair Research. Los efectos de sonido se han cambiado por una música basada en la versión de arcade, pero esto no es necesariamente una ventaja. El juego cuenta con una única melodía de escasa duración para todos los niveles, que termina haciéndose muy repetitiva. Tiertex, bajo la dirección de US Gold, también se encargó de la adaptación para Atari ST, publicada en 1990. Si evaluamos solo la parte gráfica, a pesar de la evidente falta de colores y detalles, la conversión parece prometedora. No obstante, esta impresión se desvanece rápidamente cuando el juego se pone en movimiento, debido a un framerate deficiente. En cuanto al apartado sonoro, se han producido recortes significativos, con menos efectos y la ausencia de una banda sonora in-game. Sin embargo, el aspecto más problemático radica en la jugabilidad. Aunque el control es bastante responsivo, el salto arruina completamente el componente de plataformas. Al igual que en el original, no es posible controlar el movimiento una vez estás en el aire, pero su excesivo recorrido dificulta calcular el lugar de aterrizaje. Por otro lado, aunque eliminar algunos enemigos resulta más sencillo, la acción es mucho más desafiante. El tiempo de reacción para evitar a los esqueletos que se generan en tu posición es ínfimo, con lo que perderemos muchos puntos de vida sin apenas darnos cuenta. Adicionalmente, las ánforas esconden muchas más amenazas ya en los primeros niveles, y el posicionamiento de los enemigos es mucho más comprometido para el jugador. Al tratarse de un port directo de Atari ST, la versión de Amiga hereda los mismos problemas que presenta el juego de referencia. Esta situación es especialmente frustrante teniendo en cuenta el hardware superior del ordenador de Commodore. No encontramos ninguna mejora significativa, exceptuando una mayor calidad en el audio y un ligero aumento del rendimiento. Parece que ninguna versión doméstica logró recrear de manera convincente el arcade, pero si tuviera que quedarme con una, elegiría la de Commodore 64. ¿Qué opinas tú? Dímelo en los comentarios.
Y antes de despedirme, no dudes en darle like y suscribirte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!